Buenas tardes a todos. A nombre de Ipso Latinoamérica les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes a esta última clase del taller. Eh, Quiero saludar muy especialmente al doctor Ricardo Cohen, que es el presidente electo de Ipso Global, que ahora a principios de septiembre asumirá como presidente en ejercicio, y también al doctor Caetano Marchesini, que es el presidente electo de Ipsolac, que a principios del 2026 será pues nuestro presidente. Y a Marianela, a Tarisa, a Judith, al doctor Estuardo Berens, a todos ellos que han hecho posible este taller, este interesantísimo taller. Yo quiero dejarlos eh, con ustedes, a Marianela y Caetano, que son los coordinadores de este cuarto módulo. Un abrazo y suerte. Hola, hola a todos. Bueno, primero que nada tengo que decir gracias a Tarisa y a Judith que hemos conformado un equipo maravilloso, interpaíses de Latinoamérica, para poder generar esta propuesta para el equipo interdisciplinario que creo que concitó mucho interés, que fue de altísimo nivel académico, que tuvimos mucha convocatoria y al mismo tiempo creo que es lo primero que estamos haciendo en esta nueva gestión con el Subcomité de Medicina, de muchas otras propuestas seguramente igualmente buenas como esta. Segundo, agradecer por supuesto, a Sergio, agradecer a Ricardo y a Caetano por acompañarnos hoy. Y bueno, sin mucho más, Caetano, si querés presentar a nuestra primer disertante de la noche. Sí, hola a todos. Para mí, mucho gusto de presentar a la doctora Tarisa, que es endocrinóloga del Servicio de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Oswaldo Cruz. Tarisa, muchas gracias. Vamos a dar seguimiento a tu presentación sin perder más tiempo. Gracias. Gracias a todos. Olá a todos, é um prazer estar no último dia deste taller, que foi muito preparado com muito carinho para todos. Hoy vamos falar mais de tratamento de obesidade. Então, vou começar falando sobre tratamento farmacológico. É uma aula muito extensa, mas tentei deixar importantes tópicos, algo que é necessário manter na cabeça. Então, vamos lá. É importante dizer que o tratamento do diabetes cambiou muito nos últimos anos. Então, anteriormente, nós buscávamos principalmente controle glicêmico. Então, o tratamento era glucocêntrico. Agora, as diretrizes passaram a recomendar a redução de complicações, né, relacionadas ao diabetes, que são aquelas doenças que levam ao aumento de comorbidade e mortalidade que impactam tanto na qualidade quanto na expectativa de vida dos nossos pacientes. Então, principalmente aqueles desfechos cardiorrenais. Desde o ADA em 2022, já muito por causa da evolução das medicações para diabetes, já começaram a fazer um incentivo à perda de peso de pelo menos 15% desse peso para mudar realmente o prognóstico da doença, recomendando uma triagem da doença arterial periférica a fim de prevenir amputações. A triagem dessa doença arterial periférica ela é muito pouco feita em consultório, então é necessário que a gente preste atenção na triagem dessas complicações. As metas de pressão arterial elas são abaixo de 130/80 e LDL abaixo de 170 ou abaixo de 55 se este paciente já tiver doença cardiovascular estabelecida. E todos os pacientes devem ser rastreados para doença hepática gordurosa, porque também é algo que muitos médicos não fazem no consultório. E nós temos hoje
um arsenal, uma quantidade de medicamentos muito grande para tratar tanto a obesidade quanto diabetes, se nós compararmos com anos atrás. Muitos deles usados até hoje, ainda com seu papel muito importante. Pero hoje é importante priorizar medicações com impacto prognóstico no nosso paciente. Então, é isso que eu vou atentar nessa aula de hoje. Desde 2007, as entidades como a FDA, European Medicines Agency, Anvisa no Brasil, e cada país tem a sua agência reguladora de medicamentos, estabeleceram que os novos fármacos para tratamento de diabetes, eles devem ser testados em estudos randomizados, que é um estudo de evidência alta, nível 1, para segurança principalmente cardiovascular. E o KPDS, desde 1990, então, ele mostrou lá que o grupo de metformina, por exemplo, ou mesmo o grupo de sulfonilureia e insulina, os grupos de tratamento intensivo do diabetes desde o início da doença, mostraram diminuição de complicações relacionadas ao diabetes. E também complicações como infarto do miocárdio e mortes relacionadas ao diabetes e mortalidade por todas as causas. E é interessante ver que este ano, em 2024, foi publicada o segmento do KPDS 24 anos depois do estudo ter terminado, da intervenção ter terminado. Então, um acompanhamento aí de, em média, 44 anos desses pacientes do KPDS. E mostrou que mesmo 24 anos depois do término da intervenção, as pessoas que estiveram nos tratamentos intensivos, tanto de metformina, onde se observou aí uma maior redução em relação ao infarto do miocárdio, ou morte por todas as causas, mais ainda que o grupo de sulfonilureia e insulina, e o grupo de sulfonilureia e insulina mostrou também diminuição dessas complicações e também doenças microvasculares, nós podemos ver que tem um efeito de legado quando nós tratamos o paciente de forma intensiva desde o diagnóstico. E aqui, lembrando que nesta época nós não tínhamos as medicações mais potentes que nós temos hoje. Então, eu imagino que esse impacto no estudo atual, daqui 20, 30, 40 anos, vai ser muito mais potente do que o KPDS, principalmente porque as medicações novas estão mostrando efeitos diretos na redução dessas complicações, e eu vou mostrar resumidamente para vocês. Então, mais do que simples hipoglicemiantes, as medicações mostraram outros benefícios que não o glucocêntrico, e hoje nós podemos, nas novas diretrizes, mudar então a nossa visão glicocêntrica de temos que controlar a glicemia para termos que diminuir a complicação em relação ao diabetes, né? Complicações do diabetes desse paciente, tenho que fazer esse paciente perder peso. Então, o que levou a essa mudança? O Empareg foi um dos primeiros estudos aí, foi com empagliflozina, que é um inibidor do SGLT2, mostrando aí uma redução de complicações cardiovasculares, tanto de MACE, que é um composto dessas complicações, e principalmente diminuição de hospitalização por insuficiência cardíaca, e também a empagliflozina em estudos com pacientes sem diabetes e com insuficiência cardíaca, tanto aqui com fração de ejeção reduzida, quanto o outro estudo com fração de ejeção preservada, nós temos aqui, com fração de ejeção reduzida, uma diminuição de 25% de mortalidade cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca, e naqueles pacientes com fração de ejeção preservada, que são pacientes que nós não tínhamos nenhum tipo de medicação para esse paciente, a empagliflozina também mostrou benefício com diminuição de 21% aqui no desfecho primário, que é igual ao desfecho do estudo anterior. E a dapagliflozina não ficou atrás da empagliflozina, então no DECLARE ela também mostrou redução
de mortalidade cardiovascular e principalmente hospitalização por insuficiência cardíaca e também uma melhora dos desfechos renais. E da mesma maneira como a empagliflozina, na DAPA-HF, que foi um estudo em pessoas com insuficiência cardíaca, onde quase 60% nem tinha diabetes, mostrou uma 40% de redução no desfecho primário, que foi redução da filtração glomerular, necessidade de diálise, morte renal ou cardiovascular. Aqui é o DAPA CKD, desculpa. O DAPA-HF mostrou também como a empagliflozina, a diminuição de hospitalização por insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascular. E o CKD, o mesmo benefício renal que a empagliflozina. E os estudos com GLP-1 também começaram a demonstrar um benefício direto cardiovascular. Então, aqui o primeiro estudo que impactou a literatura médica foi o LEADER, mostrando que a liraglutida tinha uma redução de 13% em mortalidade cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal. E o REWIND, com a dulaglutida, também mostrou uma diminuição, aí 12% de redução no desfecho primário, principalmente AVC. E interessante mostrar que 70% desses pacientes não tinham doença cardiovascular prévia. Então, a dulaglutida mostrou uma diminuição de uma prevenção primária em relação ao AVC. O SUSTAIN-6 foi o estudo com semaglutida e desfechos cardiovasculares, 80% aí de pacientes com diabetes com doença cardiovascular ou renal crônica, já doentes mais graves, e a semaglutida também impactando aqui, mostrando uma redução de 26% no desfecho primário, que é um desfecho de MACE, né, de doenças cardiovasculares, e mais recentemente o FLOW, também com a semaglutida, que foi um estudo com pacientes com doença renal crônica, e o FLOW mostrou uma diminuição de 24% no desfecho primário, que era um desfecho composto de progressão da doença renal crônica, morte cardiovascular e morte por causas renais. E o SELECT, que foi publicado o ano passado, foi um estudo também que gerou muita mídia, né, que mostrou que a semaglutida em longo prazo, com uso em mais longo prazo, também em pacientes sem diabetes, foi a primeira vez aí que uma medicação que seria primariamente para tratar diabetes, uma medicação agora para obesidade, diminuiu o risco cardiovascular nas pessoas mesmo sem diabetes, né? Então, é realmente um impacto muito grande na literatura. Aqui no Brasil, eu não sei, cada país, né, se tem a liberação, mas nós temos a semaglutida oral até 14 miligramas, e a semaglutida oral, ela mostra, a medicação oral para diabetes com maior efeito na diminuição de hemoglobina glicada, né? Ainda não temos um estudo direto aqui para redução de risco cardiovascular, mas provavelmente ele tem algum efeito aí pelo GLP-1, né? Foi feito um estudo composto com a sema oral e a sema injetável também com benefício cardiovascular. E a tirzepatida, que é uma medicação que provavelmente chega na América Latina em breve, que é uma medicação também bastante potente em redução tanto de peso quanto de hemoglobina glicada, mostrando que essas medicações novas, elas provavelmente vão ter os mesmos impactos que a gente tem visto em desfechos cardiorrenais, como as medicações que a gente já tem comprovação disso, né? Então, aqui, o impacto da tirzepatida, tanto na perda de peso quanto em hemoglobina glicada, a gente chega com tirzepatida 15 miligramas a uma queda de 2,3% da hemoglobina glicada, que é algo impressionante que nós só víamos com insulina. E aqui a publicação que o Ricardo Cohen participou, hoje nós sabemos que uma perda de peso acima de 15% vai levar a uma mudança de todo o prognóstico do diabetes tipo 2.
Então, nós temos que tentar incentivar isso nos nossos pacientes de alguma maneira. As medicações estão ficando cada vez mais potentes. O Ricardo também vai falar sobre cirurgia e seus impactos nessa doença. Então, mostrando que a perda de peso maior, ela realmente é importante para mudar o prognóstico do paciente. Nós temos várias novas moléculas sendo estudadas, né, aí também com grande redução de hemoglobina glicada e perda de peso. Então, em breve, essas aulas vão ficar cada vez maiores, né, com mais moléculas aí que nós vamos ter disponíveis para uso nessa população. E eu fiz aqui uma mistura dos algoritmos da Sociedade Americana de Endocrinologia e da Sociedade Americana de Diabetes, porque são algoritmos que eu gosto muito, que são muito explicativos, e então eu fiz um mix para a gente tentar, de uma maneira geral aqui, entender como nós temos que lidar com essa doença diabetes tipo 2 hoje. Então, aqui é um algoritmo da Associação Americana de Endocrinologia, e o que eles mostram aqui, que a conduta para o paciente, ela tem que ser baseada primeiro no IMC. Então, a primeira coisa que nós vamos acessar é o IMC do nosso paciente. Se esse paciente ele tem um IMC mais baixo, a nossa conduta vai ser uma. Se esse paciente vai tendo IMCs mais altos, nós vamos sendo cada vez mais agressivos, tanto em relação à orientação de alimentação, atividade física e medicação ou até cirurgia metabólica, tá? Então, é importante hoje não ser tão glicocêntrico e ser mais focado no peso do nosso paciente e nas complicações que eles possam ter. De novo aqui, a mesma sociedade de endocrinologia americana, eu coloquei esse porque pré-diabetes é uma coisa que nós temos muita dúvida em relação a como agir, e é interessante que para o pré-diabetes também a primeira pergunta que nós vamos fazer aqui é se esse paciente tem sobrepeso ou obesidade, e se ele tem, a nossa meta vai ser uma perda de peso de pelo menos 7%, né? Então, de novo, o peso sendo mais importante do que a própria glicemia, etc., para nós tomarmos uma conduta. Então, nós vamos entrar para esse paciente com análogos de GLP-1 e com medicações para perda de peso. Cada país vai ter a sua liberação. Nos Estados Unidos, eles têm fentermina, no Brasil e na América Latina, não, mas nós temos outras medicações que nós podemos usar para perda de peso. E considerar a cirurgia bariátrica, né? Então, aqui, nós começamos a ter cada vez mais a cirurgia metabólica, bariátrica, nos algoritmos de tratamento, mostrando o quanto é importante nós sermos agressivos no tratamento e realmente conseguirmos essas metas de perda de peso e controle glicêmico e de complicações. E se o paciente não tem sobrepeso e obesidade, nós podemos usar as outras medicações, metformina, pioglitazona, ou até a carbose, que são medicações mais iniciais para o tratamento do pré-diabetes. E aqui o gráfico do ADA é um pouco mais complexo, mas resumindo aqui para vocês, a gente, assim como na Sociedade Americana de Endocrinologia, nós vamos dividir esses pacientes, tanto em relação a peso, o peso aqui também vai ser importante, se esse paciente precisar de perda de peso, mas principalmente se esse paciente já tem uma meta aqui de redução de risco cardiovascular ou de doenças renais ou não, né? É um paciente com maior risco, que ele já tem alguma doença cardiovascular estabelecida, nós vamos pensar muito mais em entrar com análogos de GLP-1. Ou SGLT2, inibidores SGLT2. E é claro que se puder, os dois juntos. Se esse paciente tem mais insuficiência cardíaca, primeiro nós pensamos em inibidores SGLT2. Se puder, associar o GLP-1 também. E nos pacientes com doença renal, os inibidores SGLT2, né? E o GLP-1 também, que já tem estudos aí recentes mostrando esse benefício renal. Então, mostrando que nós vamos guiar as escolhas da medicação muito pelo peso e complicação, tá? E se esse paciente não tem, não tem nenhuma complicação cardiorrenal ou não tem nenhum risco de evolução iminente para essas complicações, nós vamos sim
ver aqui, o paciente vai ter lógico, objetivos também de controle glicêmico, o KPDS mostrou lá atrás a importância também do controle glicêmico, e nós vamos entrar aí de acordo com a eficácia de perda de peso necessária para esse paciente, com medicações que perdem mais peso, então, análogos de GLP-1, depois vem os inibidores de SGLT2, metformina e inibidores de DPP-4. E esse gráfico aqui da Associação de Endocrinologia eu coloquei porque é importante nós pensarmos também em custo. Hoje, o que mais impede a gente de ser muitas vezes efetivos ou mais agressivos no tratamento dos nossos diabetes é o preço das medicações, né? E aqui, esse algoritmo, ele considera isso. Então, nós não podemos esquecer que o acesso que esse paciente vai ter à medicação é importante, por isso que é importante sempre nós ouvirmos o paciente e entendermos quais são as dificuldades, né, de acesso à medicação, e se esse paciente tiver realmente dificuldade de comprar uma medicação mais cara, nós temos sim medicações que são mais antigas e que nós podemos usar de forma efetiva, não esquecendo do KPDS, né? Hoje não adianta a gente pensar que só análogo de GLP-1 e inibidor da SGLT2 é importante também o controle glicêmico desde o início, então nós vamos entrar com metformina, sulfas, a pioglitazona, os inibidores de DPP-4 que estão mais acessíveis, e aí sim pensar mais para frente em associar algum análogo de GLP-1. Nós temos aí a oportunidade, a Marianela falou nas aulas anteriores, de usar os cliques da caneta de Ozempic, por exemplo, para esse paciente ter mais acesso. Então é importante nós também entendermos qual é a possibilidade do paciente. E não esquecer que o tratamento ele é centrado no paciente, não no que nós queremos, né? Então, novamente aqui, pensando o que esse paciente precisa mais. Ele precisa de redução de risco cardiorrenal, então eu preciso dar preferência para medicações que mostraram esse benefício. O nosso foco é mais glicêmico nesse paciente, então medicações que eu vou conseguir controle glicêmico, ou muitas vezes associando tudo isso. E não esquecer aqui, no amarelinho aqui embaixo, que nós precisamos controlar os outros fatores de risco cardiovasculares, pressão arterial, lípides, né, agentes antitrombóticos quando necessário, cessar tabagismo, bebida alcoólica, reduzir consumo. Então, tudo isso é importante para nós diminuirmos complicação, não é só olhar para o diabetes. Graças. Muchas gracias, Tharisa. Creo que nos diste en pocos minutos una actualización impresionante, no solamente de los nuevos fármacos, sino de los nuevos efectos de los nuevos fármacos, justamente que es lo que creo que ha cambiado el paradigma, ¿no? Los CVOT, como cada vez más los medicamentos que antes tenían que demostrar que no tenían riesgo cardiovascular, hoy tienen que demostrar que tienen beneficio cardiovascular, y que ya vemos que a la hora de salida, a la medida que se van aprobando, ya nos van mostrando nuevas evidencias que hacen que tengamos un arsenal terapéutico farmacológico realmente maravilloso que, por supuesto, como lo veíamos, hablábamos en la sesión pasada con Joseph, muchas veces el acceso a estos medicamentos, dado que son medicamentos de alto costo, a veces las aseguradoras piden que los pacientes hayan tenido previamente eventos cardiovasculares, si bien, como mostraste en el algoritmo de la ADA, ponen el mismo rango a los pacientes que tuvieron eventos cardiovasculares como aquellos que tienen alto riesgo cardiovascular. Y en este grupo tenemos a la mayoría de nuestros pacientes con diabetes, con lo cual debería ser mucho mayor el número de pacientes que acceda a estos fármacos. Pero lo importante es que contamos cada vez con mejores herramientas y que al mismo tiempo los utilizamos en conjunto con la cirugía. Es decir, no hablamos de fármacos versus cirugía, sino que decimos el mejor tratamiento médico disponible y la cirugía como un tratamiento que se suma a este arsenal también.
Ahora vamos a tener las preguntas al final, pero ahora vamos a escuchar al doctor Ricardo Cohen. Ricardo Cohen, como ustedes lo conocen, es un reconocido cirujano bariátrico y metabólico de San Pablo, Brasil. Es el director del Centro de Obesidad y Diabetes del Hospital Osvaldo Cruz. Ha sido presidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y es el próximo presidente de la Sociedad Internacional de IFSO. El tratamiento, el trabajo central de Ricardo, como lo escuchamos siempre, está centrado en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y de la cirugía metabólica, así que es el indicado experto para cerrar este taller. Este taller en general se llama Sinergia Terapéutica, Cirugía y Farmacoterapia para obtener los mejores resultados, y Ricardo nos va a hablar en los próximos minutos de la diabesidad, cómo identificar a los mejores candidatos a cirugía metabólica. Así que muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Creo que es el complemento perfecto de Tariza. No sé por qué será que será el complemento perfecto, pero bueno, lo son realmente los dos muy destacados, así que es un gusto poder escucharlos hoy. Gracias, Marianela, gracias, Judith y Tariza, gracias a todos que están. Título que tiene duplo sentido, porque los candidatos sería tal vez pasar un tiempo hablando sobre la definición de obesidad, pero yo entendí que no era eso, y en la realidad voy a hablar sobre o qué hacer con los enfermos, cómo hacer la previsión de éxito, de buenos resultados en relación a la baja de peso y el control del diabetes después de la cirugía metabólica. Estos son mis conflictos de interés que están relacionados con esta presentación. Y todos nosotros sabemos que sin dudas obesidad es una enfermedad crónica que puede recidivar. Tengo dudas si es progresiva o no, pero vamos a ver. Fundamentalmente es multifacetada. Hay muchas formas de tratarla y hay muchas diferentes respuestas a las intervenciones. Mira, acá está clarísimo en este slide donde hay respuestas individuales a cada intervención para la obesidad. Cada individuo responde de forma diferente. Y tenemos acá arriba a izquierda de la pantalla los cambios de estilo de vida, los tratamientos endoscópicos, la cirugía, los análogos GLP-1 de primera generación, los de segunda generación y los duplo análogos. Mira que lo que cambia es la magnitud de la baja de peso, de la pérdida de peso. Entonces, nosotros tenemos acá exactamente lo que el primer slide nos dice. Es una enfermedad multifacetada que tiene resultados multifacetados, diferentes para cada individuo. Entonces, yo dividí didácticamente en baja de peso en relación a la cirugía. Sería muy fácil decir a ustedes determinar en este slide que hay cirugías que tienen menos pérdida de peso y otras que tienen más. Punto. Hay diferentes intervenciones y diferentes magnitudes de baja de peso. Pero podemos definir esto un poquito más. Y este es el Lab Study, es un estudio no randomizado, es un estudio multicéntrico de los gringos americanos, donde miran que el mismo bypass padronizado en su técnica en 3 años, y esto se repite en 7 años, en la publicación de 7 años, hay diferentes respuestas en relación a la baja de peso en el mismo bypass gástrico. Acá es, de nuevo, todas las respuestas biológicas son exactamente igualitas a esta curva, como demostré en el primer diapositivo de las respuestas diferentes a la intervención. Son curvas de Gauss, que son respuestas biológicas. Hay a izquierda los malos respondedores, en el medio de la curva de Gauss, la media de baja de peso, y a derecha los outliers, aquellos que responden más do que la media. No estoy discutiendo es quién pierde más peso aquí o no del bypass o de la gastrectomía vertical, pero miren que hay realmente una distribución gaussiana y una distribución de respuesta biológica. Y para resumir estas cuatro tablas, 4 entre 5 enfermos que bajaron menos de medio kilo por semana hasta el 6º mes de postoperatorio, estadísticamente no deben atingir el máximo de baja de peso por encima de 20%. Es un paper muy interesante de Manning, lo recomiendo leer. No es un paper nuevo, tiene casi 10 años,
pero es muy interesante la forma de la abordaje a esto. Entonces, una de las predicciones de mejor respuesta sería la baja de peso en los primeros 6 meses. Si no logran éxito en bajar medio kilo por semana hasta el 6º mes, son enfermos que probablemente no van a atingir la baja de peso de 20%. Interesante también que la baja de peso a largo plazo no fue influenciada pelo género, pelo IMC en baseline y de las enfermedades asociadas a la obesidad, de las complicaciones de la obesidad. Ahora, ¿cómo podemos ilustrar la respuesta individual a tratamientos y cómo podemos prever eso? Este es nuestro estudio, que es la comparación del gastric bypass con el mejor manejo médico. Son 100 enfermos, el endpoint primario era renal, pero hay datos interesantes acá. A izquierda está el mejor manejo médico, donde tenía el análogo de GLP-1 y los inhibidores de la SGLT2, y a derecha el bypass con algunas medicinas que acompañan el postoperatorio. Pero lo que es interesante es la baja de peso predecible. Podemos prever la baja de peso antes del tratamiento a cada enfermo de los 100 enfermos de nuestro trial. Y vamos a ver de manera general de nuevo la curva de Gauss. Los enfermos sometidos al bypass gástrico tienen más baja de peso. Solo 22.5% del mejor manejo médico, y la dosis de la liraglutida fue de 3 miligramos para el tratamiento de obesidad. Solo 22% lograron atingir baja de peso por encima de 15%, en cuanto que 90% de los enfermos con el bypass atingieron más de 15% del total body weight loss en 5 años de seguimiento. Pero vamos a ver individuos, 2 ejemplos que son los enfermos del mejor manejo médico que más perdió peso contra el individuo que fue sometido al bypass que menos perdió peso. Mira qué interesante. Del baseline sale en 2 años lo esperado, los enfermos sometidos al bypass. Los enfermos sometidos al bypass con la peor respuesta perdió más de 20%, pero después en 5 años, los enfermos del mejor manejo médico perdió más peso que el individuo que menos perdió peso después del bypass. Entonces, esto ilustra que no podemos prever de forma ninguna las características del baseline pueden nos adelantar. Sabemos del promedio, pero no sabemos individualmente la respuesta de cada individuo. ¿Hay predictores de baja de peso que están se desarrollando? Sí, esto hago parte del SOFIA Cohort, que hay muchos subestudios. Este es uno de los subestudios que se empleó la inteligencia artificial en 10.000 pacientes de 12 centros en 10 países, publicado el año pasado, el final del año pasado, donde hay una calculadora que está gratuita y disponible online, donde se completa lo peso, es inteligencia artificial. Miren, la altura, la edad, si fuma, si no fuma, si tiene diabetes o no. Entonces, después de eso, se plota esto, la intervención del gastric bypass, y se da una predicción de la trayectoria de la baja de peso por total body weight loss, disminución del IMC o de la pérdida de peso excesiva. Entonces, estamos intentando empezar con algunas herramientas que pueden nos ayudar a eso. Entonces, aprendemos que en relación a la obesidad, siendo una enfermedad compleja, multifacetada para su diagnóstico, multifacetada para su respuesta a cualquier intervención, principalmente la quirúrgica y también el manejo médico, vamos a lembrar que en el SELECT trial que Thaisa acaba de hablar, 27% de los enfermos quitaron la medicación por efectos colaterales o falta de adherencia. Son enfermos que fueron considerados no respondedores. Entonces, hay no respondedores para cirugía, para lifestyle interventions, para cambios de hábito de vida y para medicaciones. ¿O qué decir en relación a los resultados por diabetes? Hay los scores predictivos. Este es el DRM score, donde hay una previsión de la remisión del diabetes que fue definida como hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5. Es un estudio retrospectivo con 2.300 enfermos sometidos al bypass, con un análisis tipo Kaplan-Meier. Entonces, acá son los scores, la edad, la hemoglobina glicosilada del baseline, si hay otras medicaciones antidiabéticas que no la metformina y si hay insulina o no. Interesante que el IMC preoperatorio no fue un buen predictor, no hay significancia estadística de predicción. Lo delta weight, el cambio de peso no fue un predictor, pero el uso de la insulina
preoperatoria fue un predictor negativo. Si el enfermo usa insulina, son los enfermos que van a tener un score más bajo, con un score más alto, con una menor chance de éxito en lo control del diabetes. El DREM2, este fue publicado en 2014, 5 años después, agregan el tiempo de historia de diabetes, y realmente el tiempo de historia de diabetes junto con el uso de insulina fueron los predictores negativos de no remisión del diabetes. ¿Hay algún predictor clínico? Nosotros, trabajando con un grupo de Chile, vamos a hacer un estudio, hacemos un estudio piloto de 64 enfermos, donde correlacionamos la variación de la hemoglobina glicosilada en el seguimiento en 5 años, y la hemoglobina glicosilada postoperatoria en 3 meses puede predecir los niveles a 36 y 60 meses. Entonces, probablemente la remisión temprana de diabetes, como la baja de peso temprana después de una cirugía metabólica o después de una intervención farmacológica, puede predecir la baja de peso, y acá la predicción del control de diabetes a largo plazo. Y hablando de diabetes, nosotros sabemos que, como la obesidad, diabetes no es una sola enfermedad. Hay diversos clústeres, diversos subtipos de diabetes. Aquí tenemos los 5 clústeres que fueron definidos en 2022 por el grupo de, disculpe, en 2018 por el grupo de Alquist. Son escandinavos, donde hay los 5 clústeres de los enfermos con diabetes autoinmune, aquellos con insulinopenia, son los deficitarios de secreción de insulina, aquellos con la resistencia a la acción de insulina, aquellos con diabetes asociados a obesidad ligera, y aquellos con los diabetes de la edad por depósito de amiloides en los páncreas. Nosotros trabajamos junto con el grupo de François Poitou en Francia. Acá están nuestros enfermos comparados con los enfermos de franceses. Ambos es Francia, São Paulo obviamente somos nosotros. Y miran que hay una distribución de los clusters. Obviamente nosotros retiramos los diabetes autoinmunes de la comparación. Mira que hay una distribución razonablemente similar en los dos grupos. Y nosotros gustaríamos de ver la relación entre los beneficios glucocéntricos y los beneficios renales en cada clúster de diabetes. Mira qué interesante. La remisión glicémica definida por hemoglobina glicosilada por debajo de 6 en el primer año fue mucho más frecuente, con significancia estadística en los insulinos resistentes, que son exactamente los enfermos que tienen más riesgo cardiovascular y un acreciente de mortalidad cardiovascular a largo plazo. En comparación con aquellos que no tienen la resistencia a insulina. Entonces, acá está a la izquierda la pantalla, ambos, los franceses, y a la derecha el grupo São Paulo de nosotros, donde la remisión glicémica fue más significativamente importante en los grupos de los insulinos resistentes. En relación a la disminución de los estadios de la enfermedad crónica del riñón, hay sí una disminución del estadio de los insulinos resistentes en un año, y hay una mejoría de la filtración glomerular estimada, no la medida realmente, la estimada. Mira que podría haber alguna crítica diciendo que la filtración glomerular estimada es medida basada en la creatinina. Si hay baja de peso, hay disminución de la masa muscular, hay disminución de la masa no gordurosa, no adiposa. Por tanto, habría un aumento importante por la baja de peso. Pero miren que no hay diferencia estadística ninguna entre los 3 clusters cuando comparan en relación a la baja de peso. Entonces, hay realmente una mejora de filtración glomerular, y es weight loss independent, no depende de la baja de peso. Y todo eso porque sabemos que la cirugía metabólica tiene muchos mecanismos por detrás, independientes de la baja de peso, que colaboran con el éxito de la cirugía. Entonces, podemos también determinar quién son los mejores candidatos. Para diabetes, aquellos que tienen obesidad y resistencia a la acción de insulina. Y la pregunta que nosotros siempre hacemos, ¿quién tiene más beneficios? ¿Aquellos que son operados más temprano? Parece que sí, o por los scores como DRM, por ejemplo, o Diabetes, que no lo comenté, pero es muy parecido con el DRM, o comparado con los pacientes ya con complicaciones. Acá es un banco de datos que no es el SOS, es el SOREC, que Carol Derue y yo colaboramos con ellos a un par o 4 años atrás. Miren qué interesante, aquellos que tienen menos tiempo de historia de diabetes
son aquellos que tienen mejor control glucémico. Y acá son 65.000 enfermos con 98% de follow-up en 10 años. Entonces, sí, realmente los enfermos parecen que aquellos que tienen una intervención más temprana tienen mejores resultados. Ahora, los enfermos con complicaciones también tienen beneficios. Acá es nuestro estudio, la publicación de 2 años de nuestro estudio de enfermedad de riñón con enfermedad crónica de riñón por diabetes. Y los enfermos acá a derecha de la pantalla son los enfermos que obtuvieron resultados favorables en relación a la disminución de eventos cardiovasculares secundarios en enfermos operados comparados con aquellos sin cirugía, con tratamiento convencional. Obviamente, en este estudio no hay la semaglutida comparando. Estamos trabajando en un estudio multicéntrico internacional para hacer la comparación randomizada y controlada de entre la cirugía metabólica y semaglutida 2.4 miligramos. Pero miren, que hay evidencias directas sobre el riñón, tenemos un randomizado y controlado de nosotros, y hay evidencias indirectas de grandes estudios de corte que demuestran beneficios a los enfermos que ya tienen complicaciones renales y cardiovasculares. Y los mejores respondedores acá, este es un slide de Tarisa me lo prestó, los mejores resultados serían en los enfermos más jóvenes, los enfermos que tienen resistencia a la insulina, a la resistencia a la insulina, que no son glucotóxicos. La glucotoxicidad no aumenta las complicaciones quirúrgicas, hay muchos papers con eso, pero tiene una asociación a largo plazo de más baja remisión de diabetes. Enfermos con una historia más chica, más corta de diabetes, ¿o qué es eso? Menos de 10, menos de 15 años, una evaluación individualizada es fundamental. La no utilización de insulina. Y fundamentalmente, escoger el mejor procedimiento primero. La idea de hacer una intervención X, porque es una intervención que puede haber un cambio después, puedo revisarla, es algo que no tiene mucho sentido, porque si logramos éxito en 2, 3 años con una operación y después del 4º año, 5º año, el enfermo tiene recidiva de la obesidad o del diabetes, perdemos el tiempo de historia de diabetes para conseguir que el enfermo tenga sus mejores resultados. Entonces, nosotros tenemos que escoger las operaciones que tienen evidencia de baja de peso a largo plazo y fundamentalmente acciones antidiabéticas directas, los efectos metabólicos para los mejores resultados a los enfermos. Porque finalmente, si cambio acá, there's no magic bullet for obesity, there's no magic bullet para diabetes también. Acá es un editorial que hicimos que hay muchas formas de abordaje a estas enfermedades. Entonces, trabajar solo con cirugía, solo con medicaciones, no es una estrategia más interesante. Este es un consorcio de los estudios randomizados y controlados norteamericanos, que fue publicado un par de meses en JAMA. Miren qué interesante. Los efectos a izquierda de remisión de diabetes y la baja de peso a derecha van disminuyendo con el tiempo. En la cirugía bariátrica en blue acá a derecha, los enfermos tienen la reganancia de peso porque la enfermedad es crónica. Entonces, son enfermedades que tienen que ser manejadas. ¿Por qué no la adición de la farmacoterapia para que logremos más éxito en los resultados a largo plazo? Este tiene un promedio de 8 años de follow-up con 2 estudios que tienen 12 años de seguimiento. Entonces, los resultados van perdiendo lo control va perdiendo su eficacia tanto en la remisión de diabetes cuanto en la manutención de la baja de peso. Entonces, tenemos que cambiar las estrategias, porque recuérdense, no hay magic bullet para diabetes y no hay magic bullet para obesidad. Este es lo mismo estudio del SORE que colaboramos Cara y yo. Miren qué interesante. De nuevo, 65.000 enfermos, todos sometidos al bypass gástrico, todos. Entonces, acá son follow-up de bypass gástricos. Miren que los enfermos operados con bypass gástrico que no lograron control glucémico en el primer año, tiene en el follow-up hasta 10 años una más grande mortalidad do que aquellos que no tenían diabetes o aquellos que tenían control glucémico. Entonces, ¿por qué no la farmacoterapia adjuvante cuando los enfermos no logran en los primeros meses control glucémico después de la cirugía? Esta es otra referencia indirecta que tenemos que cambiar las estrategias. Tenemos muchos, 3 papers publicados ya
randomizados y controlados, como el Gravitas, donde la liraglutida aumentó la baja de peso de los enfermos sometidos a bypass o sleeve con reganancia de peso u no remisión de diabetes. El Very Optimized Trial también, que en la liraglutida 3 miligramos logró éxito en bajar más peso en los enfermos sometidos a gastrectomía en manga que fueron operados y que no lograron más de que 20% de la baja de peso en 2 años. Y tenemos ya empezando evidencias con la semaglutida. Y he publicado un par de semanas atrás en Obesity Surgery el uso de tirzepatida en pocos enfermos con la reganancia de peso y la resistencia de diabetes con buenos resultados. Entonces, tenemos evidencia que las estrategias combinadas son algo que debemos contar. Y también en 2 meses atrás hicimos un consenso de IFSO global en Viena, donde la publicación debe salir en 4 o 5 semanas, donde tenemos un consenso, un guideline de cómo utilizar la medicación contra la obesidad, los obesity managed medications, después o antes de la cirugía. Entonces, el terreno está cambiando y cambiando mucho. La mejor estrategia para el mejor paciente es para aquel que obviamente tiene más beneficios. Primero, una evaluación customizada de cada enfermo. La farmacoterapia sin dudas va a mejorar. La retratucida está viendo para nosotros, es el triplo análogo. Hay el cagrisema, que es la aminaminina más semaglutida. Hay medicaciones mensuales, medicaciones trimestrales. Hay medicaciones orales con baja de peso por encima de 20% en 52 semanas. Entonces, sin dudas, la farmacoterapia va a mejorar. Pero es una enfermedad multifacetada. Habrá respondedores excelentes y malos respondedores después de cualquier intervención. Entonces, cuando se presentó en la American Heart Association el SELECT Trial, donde muchos dijeron que la cirugía bariátrica tenía terminado y morido, es un grande e inocente error, porque las estatinas no terminaron con las intervenciones sobre la coronaria. La quimioterapia, la inmunoterapia no terminó con la cirugía oncológica. Entonces, sin duda, hay enfermos que no serán respondedores a cualquier intervención clínica, médica u cirúrgica. Y en algunos casos, habrá enfermos con buena respuesta farmacológica, habrá enfermos con buena respuesta solo quirúrgica, pero algunos casos, en la evolución de estos enfermos, la unión de los tratamientos combinados, cirugía y la nueva farmacoterapia, será una gran solución para más baja de peso, para heart outcomes. Nosotros, como mencioné, no tenemos el nivel 1 de evidencia de mortalidad cardiovascular después de la cirugía. Estamos trabajando con eso. Es sin duda la costo-efectividad será algo importante porque la medicación, no tenemos ninguna indicación que el uso intermitente de medicación análogo de GLP-1 duplo análogos tiene buenos resultados. Eso yo sé que está siendo estudiado. No sabemos en relación a la cirugía todavía si la combinación intermitente o continua, cuál es la mejor estrategia, pero estoy cierto que las pesquisas están caminando para eso. Y finalmente, la calidad de vida. Nosotros sabemos que la principal razón del descontrol del diabetes en todo el mundo no es por medicaciones no efectivas, es porque los enfermos no tienen adherencia al tratamiento a largo plazo. Entonces, la calidad de vida sin medicación tal vez sea mejor do que aquellos con medicación. No sé, son hipótesis. El futuro, en mi opinión, no está tan lejos así del tratamiento de la obesidad. Nosotros tenemos que seguir el modelo del oncologista, siempre en nuestra cabeza, principalmente de los cirujanos, también de los internistas, de los diabetólogos, de los especialistas de la obesidad. Tener el modelo de oncología en su cabeza. ¿Por qué el modelo de oncología? Porque los oncólogos tienen acceso a todo lo full spectrum de las terapias. Entonces, los cirujanos tienen que pensar en ofrecer el manejo médico y lo clínico tiene que botar en su algoritmo, en su cabeza, el manejo quirúrgico, cuando indicar. Entonces, este es lo modelo oncológico, es tener la opción de diversas formas terapéuticas y así presentarlos a los enfermos. Y empezaríamos con lo menos invasivo, que serían las terapias neoadjuvantes. Después, en los no respondedores, lo manejo quirúrgico. Después, la adjuvancia farmacoterápica con los nuevos agentes u otros agentes farmacológicos para los mejores resultados. Y después, la combinación de las terapias, tal vez con cirugía revisional con medicación o solamente medicación para los mejores éxitos a los enfermos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ricardo, por tu brillante presentación, que creo que fue el complemento perfecto para la de Tariza, porque justamente creo que en este último encuentro lo que quisimos fue poder hablar de lo que creemos debe ser el mejor tratamiento para nuestros pacientes, poniendo el foco en el paciente y no en la enfermedad, poniendo el foco en el paciente y no en el tratamiento, es decir, diseñar el traje a medida para cada paciente que incluye conocer al paciente, evaluarlo en forma adecuada y poder ofrecer teniendo en cuenta todas las estrategias, todas las alternativas que tenemos hoy con la evidencia, con la mejor evidencia disponible, siempre, por supuesto, trabajando en forma interdisciplinaria. Por eso, poder contar en este taller con médicos especialistas en nutrición, endocrinólogos, diabetólogos, licenciados en nutrición, profesores de actividad física, cirujanos, realmente una diversidad de interdisciplinas que han podido disfrutar de estas charlas, realmente nos pone muy contentos porque justamente tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. El paciente puede concurrir a un consultorio de un cirujano, a un consultorio de un nutricionista y debería recibir la misma información. Por eso, este tipo de actividades donde podemos interactuar y podemos compartir la información que quizás es de una disciplina, pero que la puede compartir un profesional de otra disciplina, creo que es el camino para poder que nuestros pacientes puedan recibir la información correcta y la misma información independientemente de que vayan a un consultorio u otro. Por eso me parece muy importante el aporte que decías, Ricardo, con respecto a que los cirujanos también tienen que comenzar a conocer sobre los fármacos, porque justamente son estrategias que ya están, es decir, no es que solamente vienen. En el último Congreso Americano de Diabetes ya se mostró un cuádruple agonista, es decir, en animales, ¿no? Cuádruple agonista, con realmente resultados muy prometedores, con lo cual tenemos, más allá de los que están por salir, ya muchas investigaciones en las que cada vez tendremos mejores resultados, pero siempre hablando de una interacción entre el mejor tratamiento disponible desde lo médico con el quirúrgico. Ahora nos acompaña un panel, ahí vi que entraste Mariana, la doctora Mariana Elordoy, también del Comité Medicina de Ipsolat, y bueno, Tariza, Ricardo, Caetano nos acompaña, Sergio, Judith, para poder responder preguntas y, por supuesto, hacer comentarios sobre las presentaciones de Tariza y de Ricardo. Caetano. Me gustaría mucho de empezar con las preguntas porque es un tema muy interesante y creo que, como dice usted, todos los cirujanos hoy deben estar a par de lo que tenemos na prática diária, a la necesidade de saber qual droga se deve usar, qual medicamento, o que. E eu queria começar perguntando a los panelistas se existe algum critério, Ricardo, no momento adequado na prática diária para añadir o tratamento farmacológico ou deve ser individual. Existe um critério que diz este enfermo agora, este paciente agora está em hora de começar o medicamento. Caetano, pasamos 2 días en Viena en el consenso global discutiendo exactamente ese en uno de los puntos. No hay evidencia para nada. O que el expert panel llegó a la conclusión y había más internistas que cirujanos para hacer un balance interesante, es que yo fui contra, yo fui voto vencido, pero esperar el plató del peso para empezar la farmacoterapia. Fue la conclusión. Pero hay datos que la intervención más temprana tiene más éxito en la baja de peso a largo plazo. Entonces, no tenemos datos, pero los datos que tenemos hoy es esperar el plató del peso y empezar con la farmacoterapia después de ese plató. En enfermos con obesidad más grave, que serían los enfermos con más complicaciones, probablemente son enfermos que necesitan una intervención más temprana. Entonces, diferente que esperar la nueva definición de Ipsos, que sería recurrent weight gain o suboptimal clinical response. Sería no esperar eso en enfermos que tienen más complicaciones y empezar
rápidamente para análogos GLP-1 serían después del tercer mes para disminuir la chance de complicaciones gastrointestinales. Pero de manera general, esperar el weight plateau y tratar con los agentes farmacológicos. Fue una discusión grande. E uma segunda pergunta, depois voltar a panela para poder discutir. Em desses scores de predição de resultado, não se leva em conta a sarcopenia, que nós sabemos que o músculo é muito importante no papel do metabolismo de glucosa. Los scores son preoperatorios, entonces son scores que se basan con los datos clínicos preoperatorios. La Sí, el sarcopenia será importante para sí, sí. Sí, pero ¿cómo se prevé? ¿Cómo se sabe quién será sarcopénico? I don't know. Ese es el problema. Ese es otro problema. No sabemos exactamente las respuestas de los enfermos después. Tal vez la pregunta fue errada. ¿Será que podríamos inserir en la postoperatoria un cuidado mayor con la sarcopenia? ¿Eso influenciaría en los resultados a largo plazo? Sí. Yo pienso que sí, sin duda, pero acá está Marianela y Judith Tarisa que contesta mejor que yo, pero sin duda sí. Gracias. Mariana, ¿tenés levantada la mano? Sí, bueno, buenas noches para todos. Perdón que recién pude conectarme por unas complicaciones personales, pero bueno, quería hacer un comentario respecto a lo que comentaba el doctor Caetano. En relación a cuándo empezar los fármacos, tener en cuenta de que hablamos habitualmente de los fármacos antiobesidad, pero no podemos olvidarnos del comportamiento del paciente, ¿no? Más allá de esperar el posible plató, nosotros desde el punto de vista clínico tenemos que estar alertas a los comportamientos alimentarios. Por ejemplo, si el paciente comienza a levantarse a comer en la madrugada, o si empieza con un picoteo, sabemos que atracones no van a tener por una cuestión de volúmenes, pero sí puede haber una desviación del comportamiento hacia el picoteo que se traduce en un riesgo de entrar en la meseta y luego en la reganancia de peso. Entonces, quizá en ese caso, bueno, evaluarlo nosotros o eventualmente considerar una interconsulta con un profesional, psiquiatría, psicología, lo que amerite, pero sí estar alerta porque sabemos que la enfermedad es una enfermedad crónica y que la comorbilidad con la patología psiquiátrica, el trastorno de ansiedad, los síndromes depresivos y otras patologías psiquiátricas están en una tasa extremadamente alta. Entonces, por lo menos nosotros desde el punto de vista clínico lo que vemos es eso, el abordaje precoz, no esperando la reganancia de peso. Mariana, aportando a eso que decís, también hay indicadores que uno puede tener previos a la cirugía que nos pueden ayudar a estar más cerca de ese paciente o más atentos a ese paciente. Es decir, dependiendo del patrón alimentario que tiene el paciente detectado previamente a la cirugía, dependiendo de la respuesta del paciente a los tratamientos previos, porque en general el paciente que baja poco con todo. Es decir, este paciente que tiene quizás un metabolismo más lento, si vamos a los fenotipos de la obesidad, es un paciente que va a tener una posiblemente menor respuesta también con la cirugía y en que quizás vamos a tener que estar más atentos en el postquirúrgico cercano para ver el momento en el cual sumar el medicamento. Y por otro lado, como bien decís, esos pacientes con determinados perfiles o fenotipos de comportamiento alimentario picoteadores que ya podemos identificarlos previamente a la cirugía o con mayor dificultad en el autocontrol, es decir, determinados patrones de comportamiento que ya podemos detectarlos previamente y en quienes quizás tenemos como una señal en la historia clínica para poder hacer un seguimiento más cercano y estar más atentos y no esperar, como decía Ricardo, al plató de peso, que bueno, que es como la evidencia, pero quizás una evidencia donde podemos tener señales previamente para poder actuar de manera más temprana. Exacto, exacto. Pero son asuntos totalmente diferentes. Nosotros estamos hablando, es totalmente diferente. Estos son señales que son identificados del preoperatorio, como Mariana mencionó, tratados si necesario. Porque si nosotros nos apoyamos en ansiedad, depresión, etc., de nuevo voltamos a la estigmatización de la obesidad que son causadas por
hábitos incorrectos. Y hay muchas evidencias que binge eating no postoperatorio, depresión, ansiedad, no son factores de reganancia de peso. Entonces son completamente diferentes. Es salud mental en una intervención, sea farmacológica, sea quirúrgica. Entonces, tenemos que entre nosotros, ¿ok? Debemos tomar cuidado en el discurso con el enfermo y decir que estamos te tratando porque tú tienes una ansiedad que es la causa de tu reganancia de peso. No, no hay evidencia ninguna de eso. Hay sí que en el tratamiento multidisciplinar total del enfermo con obesidad, con triplo, cuádruplo, quinto, 5 análogos y cirugía, son enfermos que deben ser tratados si tiene su complicación psiquiátrica, pero no podemos relacionar con las causas de reganancia de peso. Por eso que nosotros en el consenso nunca llegamos a decir que la intervención psiquiátrica sería una causa para disminuir la reganancia de peso. No encontramos ninguna relación en literatura y había profesionales de salud mental con nosotros. Claro, no, perdón, quizá me expresé mal. A lo que me refería era justamente al tema del fenotipo, de estar alerta ante determinados comportamientos que pueden haber, no como causante directo de la reganancia, sino de no esperar a que aparezca una reganancia de peso, porque en realidad puede aparecer una situación de picoteo en un paciente que no tiene un trastorno psiquiátrico, pero simplemente porque esté con déficit de vitaminas o porque no se esté alimentando correctamente o porque no esté durmiendo correctamente. O sea, en realidad es estar alerta a la sintomatología que puede aparecer en un paciente antes de la reganancia de peso. Digo, como alerta, como decía Marianela, de algunos pacientes vamos a tener que tener un seguimiento más cercano porque ya sabemos que viene con un comportamiento previo, que se trata de modificar previo a la cirugía, pero también en el seguimiento postoperatorio podemos detectar patrones alimentarios que empiezan a aparecer y que son nuevos. Lo mismo el retraso en la incorporación de la actividad física, vinculado un poco a lo que decía también Caetano de la sarcopenia, ¿no? La confianza de alguna manera de sentir que se le ganó a la enfermedad, entonces el abordaje de que estamos tratando una patología crónica. Creo que el trabajo en equipo y la sinergia terapéutica es fundamental en esto, sin duda. Pero es importante lo que decía Ricardo, porque justamente el hecho de pensar en fármacos, el pensar en fármacos justamente es porque sabemos que si nosotros nos basamos solamente en el tratamiento del comportamiento y no tenemos algún tipo de apoyo farmacológico, no tendremos resultados, pero justamente quizás viendo esos comportamientos podemos adelantarnos a no esperar a que el paciente tenga peor resultado, sino decir, bueno, en este paciente necesito introducir el fármaco previamente a lo que hubiera sido esperar a que el paciente tenga la meseta, ¿no? Porque, bueno, es como que uno va, y en general son pacientes que tienen mayor tendencia o a bajar más lento, a tener una evolución distinta del paciente que tiene un mejor comportamiento alimentario. Judith, pero Marianela, ¿querías tenemos que recordar una cosa, un solo segundo, Judith, es un asunto interesante. Es la enfermedad obesidad que es la causa de los comportamientos, no al contrario. No es comer mucho que causa obesidad, es la obesidad y sus trastornos fisiopatológicos. Tenemos que cambiar ese discurso, si no estamos hablando en el desierto por décadas y no cambiamos, porque nosotros tenemos que cambiar primero, no esperar de los otros internistas o del ortopedista o del público. Por eso que hábitos son secundarios en general, claro que hay individuos diferentes, pero en general a la enfermedad obesidad. El cerebro de la obesidad no es el enfermo que quiere comer toda hora, es la inflamación cerebral que lleva a comportamientos diferentes. Entonces eso tiene que ser claro, si no estamos nadando y perdiendo, porque no te olvides que 2% son operados de los elegibles y 5% son tratados con medicinas, mismo en países donde hay subsidio de la medicación. Entonces estamos perdiendo la lucha. Entonces tenemos que cambiar el discurso. Es que sí, un poco para tomar el abordaje precoz desde el punto de vista farmacológico. Totalmente de acuerdo con Ricardo. Sí. Yo creo que, de hecho, justamente ese es el puente que quería hacer.
que tiene que ver con que yo creo que estamos hablando de lo mismo, y finalmente la respuesta de los pacientes, la respuesta biológica que uno ve de los pacientes a determinadas intervenciones, es lo que uno tiene que explicarle al paciente, que es una respuesta biológica, que él es un genotipo y un fenotipo que va a responder de una manera diferente que su vecino, que su mamá o que su primo, y que finalmente ahí es donde está el arte de la personalización del tratamiento y de que son obesidades y no es una obesidad. Y que creo que lo que dice Mariana, siguiendo la misma línea, es que estas conductas finalmente son traducciones de probablemente mecanismos fisiológicos compensatorios secundarios como respuesta a la intervención, y que finalmente son respuestas también biológicas a la pérdida de peso, y que se manifiestan entonces como ansiedad, picoteo, hambre, saciación disminuida, etcétera, y que finalmente son aquellas conductas las que vamos a ir a tratar con los fármacos, pero que son una traducción biológica, no un hábito o que el paciente no entendió o que el paciente no nos hizo caso, sino que son traducciones clínicas de los mecanismos biológicos compensatorios producto de la intervención. Y creo que ese es el hilo conductor, y que finalmente es lo que nosotros tenemos que transmitirle, como bien dice Ricardo, a los pacientes. O sea, si al paciente no le funcionó una intervención, no es que el paciente falló, sino que biológicamente probablemente no era la droga para el paciente o no era la intervención para el paciente, y lo que tenemos que hacer entonces es hacer un análisis clínico completo para buscar la mejor estrategia para tratar biológicamente el problema. Creo que estamos hablando de lo mismo, pero sí me parece muy importante hacer el punto, y que ojalá que todos los que nos estén escuchando un poco nos quedemos con eso. Creo, ¿sí? Sí, y creo que también es importante aportar que cada método, cada procedimiento también tiene una esperable respuesta, y no podemos pedirle más que esa respuesta. Entonces muchas veces es necesario combinar estrategias para poder tener un mejor tratamiento, ya sea en el manejo de la diabetes o en el manejo de la obesidad. Es decir, a veces se espera con un fármaco, por ejemplo, que el fármaco logre una respuesta que en la mayor parte de los pacientes no se llega. Entonces, justamente creo que es importante comprender al paciente por un lado y cuál es la eficacia esperada de cada procedimiento o cada estrategia como algo integral al paciente junto con la estrategia. Sergio, que estás aquí en el panel, ¿querés hacer alguna pregunta o aporte? No, en realidad estamos aprendiendo un montón, y creo que una de las cosas más importantes es que nuevamente estamos haciendo énfasis en esto de la interdisciplinaridad, ¿no? Que los cirujanos tenemos que saber sobre las alternativas de tratamiento médico y viceversa. Los clínicos tienen que saber que hay una gran, buena alternativa en el tratamiento quirúrgico. Yo quiero, porque me necesito despedir de verdad de ustedes porque estoy en medio de la consulta, quiero hacer una pregunta a todos los panelistas. ¿Ustedes creen que podamos mejorar de alguna manera la penetrancia del tratamiento de la obesidad y de la diabetes asociada a la obesidad, que apenas es menos del 2% desde el punto de vista quirúrgico y menos del 5% desde el punto de vista médico? ¿Creen que hay alguna forma en la que podamos mejorar esta penetrancia? Ricardo, Tariza. Yo puedo empezar, Thaisa. Sí, Yo primero, disminuir la estigmatización de la enfermedad obesidad y de sus tratamientos. Segundo, cambiar la definición de obesidad. Porque si ustedes son gestores públicos o privados y hacen una publicación en Lancet que hay 2 billones de enfermos con obesidad en el mundo, que en 2030 habrá 80% de enfermos con obesidad en Estados Unidos, por ejemplo. Ustedes cierran las ventanas y dicen, voy a dormir, no hay lo que hacer. Ahora, si cambiamos la definición, como estamos próximos a la publicación de la Lancet Commission, donde hay señales y síntomas de la enfermedad obesidad, sin la necesidad de tener otra enfermedad para diagnosticar. Ejemplo, Ozempic estaba disponible para enfermos con diabetes. De obesidad, no, porque son estigmatizados.
¿Por qué obesidad no tiene una definición? Acá somos 5 o 6 panelistas. Si pregunto a cada uno de ustedes, hay una definición diferente de obesidad. Y la definición basada en IMC es completamente sin sentido, nosotros sabemos. Ahora, si definimos como cualquier enfermedad crónica, depresión, lupus, artritis reumatoide, que hay señales mayores, señales menores, señales de síntomas, un score de definición de obesidad, nosotros tenemos una forma de priorizar a aquellos que son tratados. Esto será totalmente pagable, se puede sustentar un sistema de salud y va a aumentar, sí, el número de enfermos que van a procurar su auxilio. Entonces, la estigmatización es disminuir este hiperdiagnóstico de obesidad donde se medicaliza a todos los enfermos. Esto está cada vez más claro que nosotros en el Lancet Commission tenemos un representante de la OMS que es el responsable por la obesidad. Va a cambiar la definición de obesidad, va a salir la IMC de la definición de obesidad definitivamente. Y podremos hablar con quien paga que sí hay enfermos que tienen que ser priorizados y otros que no estamos dando guías de tratamiento, pero sí de diagnóstico. Algunos serán tratados prioritariamente y otros serán acompañados y tratados cuando necesario. Pero de nuevo, decir que obesidad es un factor de riesgo es nada, porque factores de riesgo son prevenibles. Decir que el fumo es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, ok, disminuye el fumo. Sexo no protegido es causa de SIDA, ok, sexo protegido disminuye SIDA, pero no trata las enfermedades. Esto es un problema también de comunicación. Insistir en decir que obesidad es un factor de riesgo hace los pagadores decir, ok, coma menos, punto. Entonces, esto tiene que cambiar. La estigmatización y la definición de obesidad para priorizarnos a aquellos que más necesiten de tratamiento. Larissa. Acredito que não precisa de muita complementação. Eu penso que fazer as pessoas aceitarem que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença e não uma culpa ou uma escolha, porque até hoje vejo em meu consultório pacientes que tenho que convencer que ele tem uma doença e que muitas vezes tem preconceito contra o medicamento. Então, são pacientes que eu não consigo nem empezar uma medicação. Imagina falar sobre uma cirurgia. Então, necessitamos que a população e, primeiramente, os profissionais de saúde compreendam que a obesidade é uma doença que necessita tratamento muitas vezes e que não são como somente mudanças de hábitos ou a escolha do paciente, porque muitas vezes demora 1, 2, 3 consultas para o enfermo compreender que ele tem uma doença que necessita ser tratada. É muito difícil. Judith, ¿tenías la mano levantada? De nuevo, viste que estoy muy respetuosa hoy día levantando la mano cada vez. Quiero compartir brevemente la experiencia que estamos teniendo en Chile, justamente en base a los dos argumentos que dio Ricardo, que son los dos argumentos que estamos usando hoy, después del proceso que hicimos de adaptación de la guía clínica canadiense para Chile, y todo el proceso todos los procesos y actividades que hemos ido desarrollando para poder, de alguna manera, generar conciencia a nivel local, tanto a nivel de pacientes como a nivel de profesionales y a nivel ministerial. Tengo la suerte en este minuto de estar participando como asesora de la mesa de obesidad en el Ministerio de Salud, y justamente el argumento de demostrarles la evidencia de que el diagnóstico de obesidad hoy, dado por índice de masa corporal, es absolutamente irracional desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la capacidad sanitaria. El haber expresado eso con evidencia, que es la que hemos ido juntando durante los últimos 10 o 15 años, probablemente no mucho más que eso, a nivel de la Comisión de Salud del Senado y en el Ministerio de Salud, nos ha permitido que se nos abran muchas puertas, porque de alguna manera estamos llegando al Ministerio y a los saludistas y a quienes toman las decisiones
con evidencia que finalmente es una ayuda real, como dice Ricardo. Es decir, esto es costo efectivo, esto es posible, esto es factible, si es que realmente cambiamos el diagnóstico y no enfermamos a, por ejemplo, Chile, el 75% de la población, que escapa absolutamente de cualquier capacidad sanitaria. Entonces, al menos nosotros en Chile, gracias al proceso de la guía clínica, de la evidencia, y de estas capacitaciones y de esto mismo compartir y estar con nosotros, ha servido mucho para que tengamos una muy buena llegada a nivel del ministerio y, sin ir más lejos, están tomando nuestras recomendaciones de las guías clínicas para poder incorporarlas a nivel ministerial y para poder capacitar a los médicos de atención primaria con este nuevo enfoque. Así que se los quiero comentar porque es algo muy bueno y ojalá que podamos replicar esto en nuestros países, en Latinoamérica, y que tengamos un polo, digamos, de cambio del paradigma desde esta parte del mundo y que pueda el día de mañana ser ejemplo para otras naciones. Y me parece también importante, tomando las palabras de Ricardo, de Tharísa y de Judith, tener en cuenta que en general todo esto también tiene que llegar a la comunidad, a los pacientes, porque en general lo que vemos es que son los pacientes mismos los que a veces van a la consulta y dicen, doctora, yo sé lo que tengo que hacer, lo que pasa es que no puedo hacerlo, ¿no? Como poniéndose ellos mismos en el rol de los culpables o responsables de tener sobrepeso o obesidad. Es decir, es algo que tenemos que combatir, pero que tenemos que combatir no solo desde nuestra práctica, sino también desde posiblemente trabajar en conjunto con las asociaciones de pacientes, con la comunidad, para que esto sea algo que esta información no quede dentro solamente del campo médico, sino que también sea difundida hacia la comunidad, comprender que es una enfermedad, comprender que no es la culpa, no es una elección personal, que no se trata solamente de seguir fielmente lo que dice un papel donde explica lo que debe comer, como si el paciente fuera solamente función ejecutiva y no tuviera un sistema homeostático energético y un sistema de recompensa que están guiando sus conductas. Y además creo que la importancia de que el paciente pueda comprender que el hecho de considerarlo una enfermedad le da derechos a los pacientes que tienen esta enfermedad. Es decir, esto del estigma es algo que al menos en Argentina tenemos muchas veces asociaciones o agrupaciones de personas con obesidad que sienten que decir que es una enfermedad es estar discriminándolos o estar poniéndoles al revés, ¿no? De lo que estamos tratando de hacer, desestigmatizar, bueno, sienten que es un estigma y en realidad estamos dándoles derechos a poder hacer un tratamiento como lo hacemos con las personas que tienen diabetes tipo 2 o lo hacemos con los pacientes, como decía Ricardo, con cáncer, donde está claro y nadie tiene que explicar que se trata de una enfermedad. Pero digo, es importante también pensar en cómo, luego de tener esta nueva definición, poder trabajar con la comunidad como para que este concepto sea un concepto que comience a viralizarse y que sea un concepto más universal para que sea el mismo paciente que en realidad es el protagonista del tratamiento, el protagonista del que tiene la enfermedad, el que también esté con el mismo, hablando el mismo idioma, ¿no? Creo que es algo que tenemos que, quizás sea también una de nuestras misiones, ¿no? Luego de poder tener este nuevo diagnóstico, poder tener la misión de que cada vez más personas puedan conocerlo y puedan al mismo tiempo buscar un tratamiento y no simplemente pensar que tienen que comenzar a hacer algo distinto en su vida. ¿Caetano? Me gustaría, sí, hacer una pregunta para Tharísa. Con todos los fármacos que tenemos hoy, en la práctica diaria del cirujano, ¿existe una orden de fármaco? ¿Cuál comenzar? ¿Cuál debemos comenzar a usar? La progresión de ellos, ¿cómo debo asociarlos a este paciente en el postoperatorio de bariátrica? No pós-operatório, pensando em diabetes ou perda de peso? Perdida de peso? Los dos. Sim, porque se pensarmos hoje que o paciente já fez cirurgia bariátrica, se ele não está tendo perda de peso suficiente, ou se ele está tendo uma reganância de peso, nós vamos pensar em GLP-1, sem dúvida, análogos de GLP-1.
se paciente tem um diabetes que não está bem compensado, podemos pensar em análogos de GLP-1, podemos pensar em inibidores SGLT2, mas quando o paciente já está em dieta geral, porque os inibidores SGLT2 trazem risco de cetoacidose euglicêmica no pós-operatório mais imediato, né? E é claro que nós não podemos esquecer o custo, então, se o paciente tem um pós-operatório que ele vem perdendo peso muito bem, o diabetes ele vem sendo melhor controlado, mas continua ainda com glicemia alta, nós lá no centro não suspendemos a metformina, por exemplo. Então, nós vamos mantendo a metformina. Claro que alguns pacientes têm mais efeito colateral gastrointestinal, ou então o paciente não tolera, alguns começam a fazer hipoglicemia inexplicável e nós acabamos suspendendo a metformina, mas nós mantemos, por exemplo, a metformina. Pensando em pacientes, por exemplo, que tomam insulina no pré-operatório e que você quer suspender a insulina mais rápido, você pode, por exemplo, usar metformina e inibidor de DPP-4, que são medicações muito seguras para hipoglicemia, e que você pode usar no pós-operatório sem medo e que ajudam aí na suspensão da insulina e no controle glicêmico. Então, depende muito de como o paciente está evoluindo, né? Tenemos también en el panel al doctor Luis Berti. Luis, si querés hacer un comentario o una pregunta, te escuchamos. No, solamente felicitaciones por el taller maravilloso, aprendemos mucho. Y pegando el gancho, Ricardo, que hablamos mucho sobre eso, con la igualdad del tratamiento del cancro con la obesidad. Tú sabes que en nuestro servicio en la Facultad de Medicina de Santa Casa, nuestro grupo es estómago y obesidad. Entonces, o que hoy tenemos de más? Si tenemos un cancro muy precoce, na fase inicial, eu posso fazer desde uma mucosectomia endoscópica ou uma cirurgia upfront. Se eu tenho já um gânglio, dois gânglios, algo mais, nós vamos para a neoadjuvância. Aí temos foques, xeloques e milhares de combinações. E aí diminuímos a agressividade da doença e hacemos a operação depois de 4, 5, 6 ciclos. Se temos um doente que há já metástase, podemos fazer uma terapia de conversão e às vezes conseguimos reverter a situação. Como tu pensas que poderíamos fazer isto? Quando seria a cirurgia upfront? Quando seria o enfermo para a neoadjuvância? Ou quando seria um doente que acho que o cancro está muito avançado e poderíamos fazer uma conversão? No es fácil la respuesta, pero enfermos con obesidad que tiene una obesidad con finales de síntomas que nosotros podemos controlarlas con medicaciones, no relacionadas con el IMC, porque hay enfermos con 33 de IMC o 32 de IMC con diabetes graves y con hipertensión refractaria, etc. Entonces son enfermos que probablemente serían indicación primaria quirúrgica. Son los enfermos donde no hay estudios de las medicaciones. IMCs por encima de 45 no hay ninguna evidencia que la medicación funciona. Ninguna, porque el promedio de IMC en el SELECT, de todos los SURMOUNT, que es la tirzepatida, es 36, 37. Entonces, por encima de 45 no tenemos evidencias. Si fuéramos estrictos, por encima de 40, porque solo 2% de los enfermos de todos los estudios tienen IMC por encima de 40. Y los enfermos con complicaciones, hipertensión refractaria, nefropatía diabética, a pesar que el FLOW Trial mostró una evolución interesante con la semaglutida, pero no debemos solo pensar en un endpoint y sin pensar en la cirugía o la intervención como gano de salud. Deberíamos cambiar el nombre de cirugía metabólica o de intervenciones para obesidad como intervenciones para gano de salud. Entonces, enfermos que tienen complicaciones que no mejoran con el mejor manejo médico, o enfermos con obesidad grave, deberían ser primariamente quirúrgicos. Los restantes son enfermos que merecen primariamente un abordaje multidisciplinar, farmacológica, sin dudas. Como usted dice, como el cáncer, con lo menos invasivo, con las medicaciones, hasta lo más invasivo, a pesar que la cirugía sería algo que tiene seguridad
y que tiene buenos resultados a largo plazo. Tenemos una mortalidad de 0.0 algo. Tenemos complicaciones mayores de 2-3%, que son iguales a las complicaciones del SELECT trial, de Major Complications. Entonces, sería medicación para los enfermos con obesidad sin complicaciones y medicaciones para enfermos con cirugía directo para enfermos con obesidad grave. Perdón, y yo agregaría cirugía y medicamentos para los pacientes con obesidad y complicaciones y enfermedades. No sé si me No, atrevería sí. a De solo acuerdo decir... total. Estrategias combinadas. Exacto. Perfecto. Un comentario para saber la opinión del panel. Cuando decimos remisión, hablamos de, bueno, con los últimos cambios, 3 meses sin fármacos, si se trata de fármacos, 3 meses después de la cirugía, pero sin fármacos. ¿No les parece que tendríamos que, en ese concepto de mejor tratamiento para mejores resultados, modificar la definición de remisión y que dejemos de tener que suspenderle los fármacos a los pacientes para poder decir que están en remisión? Porque nos lleva, si queremos ser, digamos, seguir las normas, nos lleva a hacer mala medicina, es decir, a tener que suspender algo que quizá puede colaborar para que ese paciente tenga una mejor evolución. De acuerdo total. No podemos suspender una medicación para enfermos como Judith acaba de mencionar, donde la prueba de remisión de eventos cardiovasculares, remisión de disminución de eventos cardiovasculares son medicamentosas, no son de cirugía. No tenemos evidencia nivel 1 todavía. Tenemos evidencias indirectas, sí. Yo creo que la cirugía tiene un effect size, un poder más grande que la medicación, probablemente, no tenemos evidencia. Los estudios randomizados por veces nos sorprenden, por veces como es el Women's Health Initiative que decía que la protección, la reposición hormonal de la menopausa protegía el corazón. Lo randomizado y controlado probó que no es verdad. Entonces, tal vez lo que estamos hablando aquí, que la cirugía tiene más poder, que yo estoy hablando, no sea verdadero. Y hasta hoy, estamos en julio de 2024, la única medicación que prueba, tanto en el SELECT trial como en el FLOW trial, es lo análogo de GLP-1, la semaglutida. Entonces, quitarla es algo irresponsable en enfermos que necesitan, claro, de las combinaciones de estrategias. Entonces, después de cambiar la definición de obesidad, Ricardo, ¿qué te parece trabajar para cambiar la definición de remisión? Sí, es una buena Un idea. desafío. Es un desafío, pero sabes que el ADA se interesó mucho en la definición de obesidad, tanto que ellos tienen ahora un ramo de obesidad, ahora ADA obesidad. Así que en el tema de la publicación vamos a hablar con ellos para cambiar o que es la remisión de diabetes, porque mira que a pesar del SELECT no haber enfermos con diabetes, probablemente los efectos sobre la mortalidad serán más grandes en enfermos con diabetes do que con enfermos sin diabetes. Entonces, y la baja de peso fue solo de 9%, 9.4%. En enfermos con diabetes bajísimo. será más baja todavía. El FLOW trial mostró que hay disminución de eventos renales y cardiovasculares mismo con ganancia de peso. Entonces, tenemos que mudar esto y va a cambiar, Marianela, porque la leadership de ADA está interesada en los diagnósticos de obesidad, principalmente con su rama nueva de obesidad, y cambiar las definiciones de remisión y de tratamiento. Entonces, será un desafío grande porque son gente que son como un transatlántico. Se tarda mucho a cambiar las cosas, pero con una rama de obesidad en su asociación, yo pienso que están más interesados ahora en cambiar definiciones también. Sí, y la realidad es que, bueno, con Ricardo y con Tariza nos encontramos en el Congreso ADA en el 2022. Ricardo estaba como speaker y la verdad es que nos sorprendíamos porque era un congreso que en realidad tenía tanto de obesidad. Fue el primer congreso post pandemia de la ADA, y en este último congreso, ahora en junio también pasado, fue lo mismo. Es decir, es más, había mucho incluso de niños, o sea, obesidad en niños. Es como que cada vez más en los congresos de diabetes tenemos muchas conferencias donde el tejido adiposo, no el peso, sino la adiposopatía, está en el centro de la escena, y donde cada vez más en las revistas de nefrología, en las revistas de cardiología, en las revistas de diabetes, se empieza a hablar de la adiposopatía, y creo que ese es el camino, hablar del órgano adiposo, la adiposopatía, sus
consecuencias y la enfermedad, obesidad, más allá, como decía Ricardo, de la presencia o no de otras enfermedades, pero empezar a hablar de la enfermedad a partir de la adiposopatía. Así que creo que es un camino que está empezando y que por suerte otras especialidades que veníamos de años, y Thaisa se va a acordar, bueno, Thaisa, vos sos muy joven, a lo mejor no te vas a acordar, pero donde hablábamos antes de insulinización precoz, insulinizar al paciente con diabetes 2 como primera, bueno, Mariana, tampoco te vas a acordar, vos también sos muy joven, pero bueno, antes era el paradigma del buen diabetólogo, insulinizar precozmente, y si insulinizabas tardíamente, estabas tratando mal la enfermedad. Hoy el porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 insulinizados cada vez es menor, ¿no? Entonces, creo que el camino es poder ir por la fisiopatología de la enfermedad, por comprender y personalizar el tratamiento y por, como también decían Ricardo y Thaisa, no suspender, sino asociar, ¿no? Y como también decía Judith, usar tratamientos personalizados y combinados. Es fundamentalmente que Judith es testigo de que los administradores de salud nunca van a concordar con nosotros por más ciencia que nosotros tenemos y no priorizar el tratamiento. No adelanta decir que tenemos 40% de enfermos con obesidad en Brasil, porque tanto los pagadores privados como los públicos van a decir, ok, es tu problema. Mira, no sé si están errados, pero ahora si conseguimos disminuir el espectro de enfermos que deben ser priorizados, es totalmente diferente. Es interesante escuchar lo que agentes burocráticos de la OMS dicen. Es muy interesante porque piensan, hay uno de ellos que es muy inteligente con publicaciones, obesidad, etcétera, pero cuando se veste con la ropa de administrador, son exactamente lo opuesto de nosotros. Y nosotros tenemos que concordar con ellos porque no hay manera de pagar 2 billones de personas con una enfermedad que no tiene diagnóstico. Todavía se queda diciendo que es un factor de riesgo. Es suficiente eso. Estamos hablando de eso desde el Framingham Study en 1960. No, lo mismo, 60 años lo mismo y no cambia. Es tiempo de cambiar. Está todo muy Let's bien. make Yo creo que tenemos que encerrar, Marianela, ¿sí? Sí, así es, así es. Creo que han sido 4 encuentros realmente muy enriquecedores, con excelentes disertantes, con temas muy interesantes, muy interactivos, muy claros. Así que creo que esta primera experiencia, Thaisa, Judith, creo que es más que positiva. Mariana, también del comité, creo que este es el camino, trabajar en conjunto, salir cada uno de su espacio pequeño e ir más allá de la disciplina, porque justamente creo que el paciente nos necesita a todos, nos necesita a cada una de las especialidades, y justamente que cada especialidad, en eso consiste la transdisciplina, pueda salir y pueda interactuar y conocer más de nosotros, de los procedimientos, los cirujanos, del manejo clínico, la nutricionista, de todas las alternativas terapéuticas hoy, y al mismo tiempo, como hoy muy bien lo mencionó Ricardo, que el paciente pueda ser el centro, que deje de ser estigmatizado, que tenga un rol protagónico en el tratamiento, y creo que por eso también es importante que la información llegue a los pacientes, ¿no? Es decir, de a poco ir viendo cuál va a ser el rol nuestro, me refiero a IFSO, me refiero a IFSOLAT, cuál va a ser el rol que tendremos para que esto pueda llegar, toda esta información pueda llegar a los protagonistas, porque en definitiva, hoy en día, que ya no tenemos más el modelo paternalista donde el médico es el que toma la decisión, sino que el paciente está en un igual a igual, está sentado a la mesa y en definitiva es quien conduce y el que toma la decisión final de qué va a querer hacer. Creo que esto de poder tener más información a la gente, también tenemos que pensarlo, cuál es la manera para poder interactuar mejor y que el paciente con mejor información pueda tomar mejores decisiones. En este mundo intoxicado de información, donde el paciente recibe permanentemente en su smartphone información que en general no tiene base científica, donde muchas veces en esta era de la posverdad, además, muchas veces lo que es verdad no es lo que tiene más peso, sino lo que parece
qué es verdad, ¿no? Entonces, tenemos muchos competidores, tenemos que también pensar en el paciente y cómo poder llegar con la verdad científica, para que pueda tomar mejores decisiones. Así que bueno, muchas gracias a todos. Tharíssa, Judith, si quieren unas palabras finales para despedir a todos. Apenas agradecer a todos pela presença, foi um sucesso. E vamos fazer mais cursos para que podemos falar todos a mesma língua, e isso deixa o nosso paciente mais tranquilo em relação à aceitação dos tratamentos. Então, é importante que nós realmente falemos a mesma língua, não português e espanhol, mas o mesmo, porque aqui é portunhol, mas o mesmo conceito é importante. Judith. Muy breve, muchas gracias Marianela y Tharíssa, ellas fueron los cerebros detrás de esta actividad. Gracias por invitarme a ayudarlas a participar. Gracias a IPSOLAC por la oportunidad, por la plataforma, por el espacio, por dar la importancia que creemos y que tiene esto para nuestros pacientes y para nuestros colegas. De todo corazón, espero que esto se repita. Recibí muchísimos muy buenos comentarios de muchos participantes y asistentes, y bueno, y a demostrarle a IPSO Mundial que IPSOLAC es una filial activa y que muy participativa y que tenemos mucho por entregar, así que eso, muchas gracias. Y gracias a Aparicio que... Gracias sí, Sergio, aquí estás. Sí, graças a Aparicio que nos dá ouvidos e nos dá a oportunidade de estarmos aqui também hablando, e está sempre conosco. É presidente muito diferente, graças a Aparicio. Por Es un favor, poco raro en mismo. realidad es todo el Consejo Ejecutivo y toda la gente de IPSOLAC. Es imposible no aprovechar la oportunidad y la energía que tienen todos ustedes, y bueno, pues a seguir adelante. Y quiero darles, es muy posible que podamos tener este taller colgado en la página web para que lo tomen las personas que quieren a demanda. Va a haber un cuestionario después de cada uno de los módulos, y los que respondan adecuadamente el cuestionario van a tener su certificado. Les agradezco mucho, un abrazo a todos fraternal y pásenla bien. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Chao, gracias. Gracias Caetano por acompañarnos. Gracias Ricardo. Gracias Edgardo. Saludos a todos. Adiós. Felicidades. Adiós. Felicitaciones. Adiós.